Consultorio DAX. Tu salud en nuestras manos. Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud dedicado para ustedes, en donde hablaremos temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en el estudio. Estaremos transmitiendo por el canal 35.1 de Televisión UJAT y por las redes sociales de TV UJAT en Facebook y YouTube. Soy la médico Neri Montiel y para acompañarme en la conducción quiero recibir a mi colega, el psicólogo Isaí Maldonado, quien estará con nosotros a lo largo de esta transmisión. ¿Qué tal? Bienvenido, Isaí. Gracias, doctora Neri. Hola a todos los que nos ven. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta nueva emisión. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden ver por televisión o desde sus dispositivos móviles. Los invitamos a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, trastornos del neurodesarrollo, con el psiquiatra y paidopsiquiatra, el doctor Roberto Molina Solís. Pero antes, veremos Legado UJAT. Este día les mostraremos un proyecto muy bonito, el cual se trata de un taller virtual de inteligencia emocional, denominado Siento y Luego Expreso, taller psicoeducativo para adolescentes, desarrollado por las estudiantes de psicología Viviana Frías Holán, Miriam Sánchez Méndez y las representantes del equipo que nos acompañan, Fátima de la Cruz Pérez y Giselle Carolina Cortázar Hernández. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas, chicas. Sí, hola, gracias. Bien, chicas, cuéntenos un poco de este taller. ¿Cuáles eran los objetivos? Siento y Luego Expreso tenía como objetivo principal que los adolescentes, en este caso de entre 12 y 15 años, desarrollaran y consolidaran una inteligencia emocional. Esto a partir de objetivos específicos que pues obviamente nos iban a ayudar a cumplir este principal, que era que pues los adolescentes tuviesen la habilidad de conocer y controlar sus emociones y sobre todo evitar que las consecuencias de las emociones negativas pudiesen causar y pues esto permitirles una adaptabilidad al entorno de una manera más adecuada. Ah, muy bien. Okay, muchas gracias. Fátima, cuéntanos, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvieron de este taller? Bueno, uno de los principales retos era el poder conectar emocionalmente con los adolescentes, porque a través de la pantalla a veces es muy difícil. En esta ocasión nos alegra mucho que ellos se abrieron a la comunicación con los demás, conocieron a otros adolescentes de sus edades y pues fue uno de los resultados que más nos impactó de poder conectar emocionalmente y que ellos se abrieran y comunicaran sus propias emociones. Otro más fue que pudieran reconocerlas, porque en la adolescencia es muy común que ellos saben que algo les pasa, pero no saben nombrar estas emociones. Exacto. Entonces, con las técnicas que les dimos, ellos a partir de estas pudieron no solamente saber qué les estaba pasando, sino qué hacer con estas emociones. Perfecto. Igual fue muy interesante que pues los resultados no solamente se vieron al final del taller, sino posterior a cada sesión. Esto también gracias a las actividades didácticas que íbamos realizando y sobre todo que desde el inicio planteamos un calendario emocional y al ver los avances, que pues sabemos que un cambio no es de un día para otro, sino al ver los cambios positivos, creo que pues fue una evidencia de que íbamos teniendo resultados poco a poco de nuestro taller. Claro. Entonces, prácticamente, ¿qué experiencia les dejó este taller? Bueno, para los adolescentes el ser escuchados, el que se les tomase en cuenta, realmente fue de los mejores resultados que tuvimos y de las experiencias que ellos tuvieron, porque en esta pandemia pues están en sus casas, ¿no? Y el ser escuchados, el que alguien les escuche, el que sentirse importantes, pues fue para ellos de bastante pues alegría y fue algo que también nos alegró a nosotras. ¿Y tú qué viste? Y para nosotras como equipo también fue una muy grata experiencia. Creo que no solamente al hacer el taller, sino todo lo que hubo detrás, el proceso del diseño, el llevarlo a cabo, prepararnos. Y también creo que es importante mencionar que nosotras obtuvimos aprendizajes tanto profesionales, pero también personales. Fue una muy bonita experiencia al trabajar con adolescentes por primera vez. Y también gracias a que pues tuvimos una buena dirección de la doctora Ana Quesadas, a quien agradecemos mucho su apoyo.
creo que fue una muy bonita experiencia donde los aprendizajes fueron muy significativos. Bien. Ok, sí. Y hoy en día, no sé, ¿estarán dispuestos a seguir con este proyecto? ¿Qué han pensado ya después de haber tenido esta experiencia? Pues realmente queremos seguir retomándolo, no, Ok. no queremos como quedarnos hasta aquí, sino llevarlo a más adolescentes, porque en este fueron alrededor de 30 los que estuvieron participando, pero muchos más quisieron volver a tener una experiencia parecida y otros más que no pudieron entrar por Sí, el claro. cupo. Entonces quisiéramos llevarlo a más adolescentes e igual pues tal vez pueda ser una manera un poco redituable de poder incluso obtener ganancias con tal vez un modelo como ya de negocio. Exactamente. Claro. Sí. Muy bien. Sí, bueno chicas, agradecemos que hayan podido estar aquí con nosotros. Pero antes, Ajá. platíquenos un poquito, ¿no? Antes de finalizar, ¿qué les comentan sus compañeros acerca de este taller? Bueno, nuestros compañeros pues obviamente nos felicitaron y nos exhortan a continuar el trabajo, y creo que eso es lo importante, que no solamente nos quedemos hasta aquí de que ya terminó y ya, sino buscarle más allá, porque pues sabemos que en la actualidad la inteligencia emocional es necesaria, y para tener una salud integral creo que es importante tener en cuenta este aspecto. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Pues que estamos muy felices de que hayamos podido obtener esos resultados. Queremos volver a hacerlo porque Muy bien. les emocionó a ellos y a nosotras también. Muy bien, Ok, pues sí. muchísimas gracias. Ahora sí, ustedes. la verdad que este tipo de talleres pues enriquecen a la sociedad, ¿no? Así Y sobre es. todo que pues son innovadores, ustedes que van saliendo de la universidad. Entonces, muchísimas gracias. Sí, no cabe duda mencionarles que este tipo de prácticas profesionales que se llevan a cabo, además de ayudar a la formación de ustedes, también ayuda a la comunidad, ¿no? Como fueron los adolescentes. Y pues ahora sabemos que el taller Siento y Luego Expreso forma parte del Legado UJAT. UJAT. Muchísimas gracias. Bueno, entonces en breve estaremos con nuestro invitado estelar, pero antes vamos a conocer un poco acerca del tema de hoy. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta las áreas funcionales de la persona, como el área social, laboral o académica, y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experimental, neuronal, por herencia o combinación de factores. El término trastornos del desarrollo hace referencia al grupo de alteraciones o problemas que interfieren en la adecuada maduración y funcionamiento que se presentan desde el nacimiento o con mayor frecuencia en la primera infancia. Las alteraciones de neurodesarrollo implican dificultades en el desarrollo y funcionamiento del cerebro, que no siempre se muestran en lesiones estructurales. Algunas hipótesis sugieren una probable deficiencia en la maduración de las fibras que alteran la conectividad y, por lo tanto, la adecuada integración en la comunicación neuronal. Frecuentemente, dichas alteraciones pueden manifestarse en desfases motrices, de lenguaje, de aprendizaje o conductuales, así como la interacción social. Entre los factores de riesgo pre- y perinatales vinculados con el estado de la madre y que se asocian con la presencia de trastornos en el neurodesarrollo se encuentra la edad materna al momento de la gestación, el consumo de sustancias, factores nutricionales, la presencia de enfermedades infectocontagiosas y accidentes durante el desarrollo embrionario. En Latinoamérica, las enfermedades más comunes durante el embarazo son los trastornos hipertensivos y la diabetes gestacional, con 25 y 16% respectivamente. Estas condiciones pueden derivar en partos pretérmino, es decir, que nazcan antes de tiempo, en un rango de entre 25 a 43% de los casos. Alrededor del 23% de las alteraciones neonatales se relacionan con infecciones intrauterinas, prematuridad y asfixia perinatal. Esta cifra se estimó en el año 2010 en 1.2 millones de infantes con secuelas motoras, sensoriales y cognitivas severas. Aunque esta cifra es de hace poco más de una década, sirve para contextualizar la magnitud del problema, ya que en esa época en México se registraron 72,000 casos de niños con daño cerebral y severas secuelas neurológicas por estas causas. Las alteraciones pre- y perinatales se han asociado directamente con nacimientos pretérmino y el bajo peso del producto, factores que de manera conjunta presentan una prevalencia del 20%, que se considera elevada en relación con alteraciones del neurodesarrollo
neurodesarrollo. Alrededor de entre 13 a 24% presentan trastornos neurológicos y de 6 a 13% déficit intelectual. Las expresiones de las alteraciones de neurodesarrollo son muy variadas, así como su diagnóstico. En algunos casos se identifican dificultades alrededor de los 3 primeros años de vida, aunque con mayor frecuencia se reconocen hasta los primeros años escolares. Los déficits cognitivos más frecuentes incluyen el lentecimiento en el proceso de información, déficit de atención, fallas de memoria, dificultades en la expresión y comprensión verbal, habilidades visoespaciales deficientes, torpeza motriz fina y o gruesa, fallas en el análisis y síntesis de la información, planación e inhibición, así como disfunción ejecutiva manifiesta en rigidez del pensamiento, entendiéndose como función ejecutiva al conjunto de procesos a nivel cognitivo, tales como la resolución de problemas, toma de decisiones, memoria, formulación de metas, planificación para lograr las mismas y llevar a cabo de manera eficaz el plan elaborado, entre otros. Las dificultades en la adquisición de las habilidades mencionadas, así como el grado de afectación, sin duda varían en función del cuadro nosológico, o dicho de otra manera, de poder explicar la gravedad del trastorno. Además, las características intrínsecas de los menores y los factores ambientales en conjunto pueden favorecer una buena evolución o, por el contrario, empeorar su pronóstico. El mayor riesgo de la población con daño neurológico de presentar ciertos trastornos psiquiátricos ha sido ampliamente documentado. Depresión, ansiedad y trastornos conductuales son los de mayor frecuencia. Estas condiciones, a su vez, favorecen conductas de riesgo como el uso y abuso de sustancias, delitos y actos violentos, así como embarazos no planeados y comportamiento suicida. Los trastornos de neurodesarrollo es un tema que vale la pena analizar. Bien, es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar hablaremos sobre los trastornos del neurodesarrollo. No se lo pierdan. Ya estamos de regreso y este día en la consulta nos acompaña el doctor Roberto Molina Solís, psiquiatra y paidopsiquiatra. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Buenos días. Bien, doctor, como se mencionaba en la cápsula, las alteraciones del neurodesarrollo implican dificultades en el desarrollo y funcionamiento del cerebro. ¿Nos podría comentar de qué manera se manifiestan estas alteraciones y a partir de qué edades podemos identificarlas? Ok, gracias. Los trastornos del neurodesarrollo o trastornos del desarrollo neuronal son varios, o sea, son diversos. Generalmente cuando nosotros escuchamos trastornos del neurodesarrollo nos asociamos directamente, nos dirigimos directamente a trastornos del espectro autista o los autistas, ¿no? Pero dentro de los trastornos del neurodesarrollo se encuentran déficit intelectual, trastornos del aprendizaje, de la conducta, incluso el famoso conocido como TDAH, como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, pero le comentaba que lo que más se asocia cuando escuchamos el neurodesarrollo son el autismo, ¿no? Y el trastorno del espectro autista, como se denomina, ya se engloban todos los anteriores diagnósticos que se mencionaba como Asperger, como otros autistas. Se engloba todo como el trastorno del espectro autista. Okay. Se dividía, ¿no? Antes. Se dividía y dependía del nivel intelectual que se encontraba en el trastorno del espectro autista. Y se mencionaba como Asperger aquellos que no tenían dificultad intelectual y tenían incluso una selectividad específica a ciertas conocimientos estratégicos y sobresalían en algún
conocimiento especial. Entonces eran Asperger, ¿no? Entonces todos estos se desaparece y se incluye más bien dentro de un solo diagnóstico, que es el trastorno del espectro autista. ¿A partir de qué edad, le preguntaba, se empieza a manifestar o lo podemos diagnosticar nosotros? Como su nombre lo implica, lo indica, es un trastorno del desarrollo, entonces es desde que se va gestando, desde que estamos nosotros, podemos verlo desde el recién nacido. Mientras más temprano se pueda hacer el diagnóstico, es mejor la posibilidad de poder atenderlo. Se diagnostica en la primera infancia, pero en algunos casos se necesita un poquito más de tiempo para poder hacer el diagnóstico más certero. Estamos hablando de 4, 5 años, 6 años, a veces en algunos casos específicos puede llegar a detectarse hasta ya en la primaria, 6, 7 años. Ok, doctor nos comentaba que los trastornos del neurodesarrollo engloban un conjunto de trastornos, ¿no? Por ejemplo, hablando del TDA con o sin hiperactividad, ¿cómo nos podríamos dar cuenta de ello? ¿Cómo se manifiesta este trastorno? ¿El TDAH? Sí. Ahora sí, mencionabas TDA y existe como tal la H, es TDAH, y es solo un diagnóstico, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y se divide en 3 tipos: el trastorno donde predomina el problema de atención, el problema de hiperactividad e impulsividad, y el de los 3, o sea, el que tiene problemas para poner atención, para mantener la actividad y para mantener la impulsividad. Entonces, son 3 tipos de niños con características distintas, donde predomina más una de estas 3 áreas, y entonces podemos a veces omitir la H, ¿no? Y en un momento determinado decir que es TDA y no TDAH, pero el diagnóstico es el mismo, es TDAH de predominio desatento, de predominio hiperactivo impulsivo o combinado. Ok. Y bueno, una vez que se sabe que el niño puede estar en esta condición, ¿qué es lo primero que se debe hacer cuando los padres de familia se dan cuenta de que existen estas alteraciones? Creo que lo principal es darnos cuenta de que algo está sucediendo a temprana edad en el niño, ¿no? Nosotros, al menos retomando y redirigiéndonos al trastorno del espectro autista, que es lo más significativo, por así mencionarlo, en un momento determinado, cuando hablamos del trastorno del neurodesarrollo, son problemas de socialización y problemas de algunas cuestiones de conducta, ¿no? Interacción con sus semejantes, con papá, con mamá, con semejantes, hermanos, amigos, compañeros, etcétera. Entonces, es un problema de interacción social y un problema incluso de hacer, y con algunas actividades de movimientos estereotipados, movimientos repetitivos, algunas cuestiones como más selectivas, que puedan llamar la atención y que impiden o dificultan el que podamos nosotros, que puedan ser independientes en algún caso. Okay. Oh, muy bien. Y doctor, en estos pacientes, ¿cómo se inicia la atención? Depende de las dificultades de socialización, depende de las dificultades de inteligencia, por así mencionarlo, de si hay o no hay una dificultad en cuanto a las habilidades de inteligencia y de socialización. Entonces, habrá niños que no tengan problemas intelectuales y que puedan incluso ser independientes, pero hay niños que les va a costar mucho trabajo interactuar, socializar, y van a necesitar tener a alguien que los apoye y los supervise durante mucho tiempo. Entonces, la atención va a depender de la situación conductual y social que representa cada caso. Entonces, hay que evaluar el problema social, el problema conductual y el problema intelectual. Entonces,
si hay un mayor nivel en estas áreas, el niño puede continuar con sus estudios y poder llegar a ser independiente, ¿no? Y tener una mejor calidad de vida. Cuanto más problema haya en eso, entonces tendremos que buscar los apoyos, ya sea de socialización, de lenguaje, porque a veces tienen problemas para poder expresarse, para poder interactuar, incluso el lenguaje hablado. Ajá. Entonces vamos a necesitar los apoyos que puedan necesitar, como cada niño a la medida. Pues hay que hacerle un traje a la medida a cada niño para buscar la atención específica que requiera. Entonces es básicamente esa la situación. Muy bien, Doc. ¿Y cuáles son las terapias o tratamientos que reciben este tipo de pacientes? No hay un medicamento, no hay una terapia específica para todos los niños con problemas de autismo, porque son diferentes. Precisamente es un espectro autista en el que son muchas las expresiones clínicas, entonces se tiene que hacer algo específico a cada niño, dependiendo de cuál es la dificultad mayor que el niño tenga. Si es un problema de lenguaje, tendremos que enfocarnos más en que tenga que hablar, socializar, interactuar, poner atención, inquietud, movimientos específicos. Les llama la atención, no sé, el ventilador, les llama la atención algunos objetos, las luces. Entonces, ayudarlo a que pueda soportar, tolerar, interactuar con el medio que pueda tener la dificultad. Ok, y nos mencionaba que no hay un tratamiento específico, ¿no?, para estos trastornos del espectro autista. ¿Será el mismo caso, por ejemplo, para el TDAH o para el trastorno del aprendizaje? No, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad sí existe un tratamiento. Aquí quizás nos vayamos al origen o a la causa. En el trastorno del espectro autista no hay como una causa bien definida, que cuál sea lo que esté originando, causando la situación clínica del espectro autista. Sin embargo, en el déficit de atención con hiperactividad sí están bien definidas ya unos neurotransmisores que se encuentran alterados, como dopamina y noradrenalina, que tienen que ver con la atención, la concentración, la impulsividad, y entonces atacamos o nivelamos esos neurotransmisores y podemos ayudarlo a que él pueda controlar la atención, la inquietud y la concentración, y entonces los resultados son muy favorables. Okay. Doc, entonces prácticamente en estos pacientes el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? O sea, se involucra también usted como psiquiatra, alguien que se encargue de la terapia del lenguaje, el tratamiento farmacológico también. Así es. De hecho, en este caso de pacientes con espectro autista, dependiendo de las dificultades que se requieran, que se presenten, y para solucionarlos, pues tenemos que apoyarnos el rehabilitador, de foniatría, audiología, lenguaje, comunicación, etcétera. Entonces, nutrición, porque a veces hay problemas son muy selectivos para algunos alimentos, entonces nutrición, o sea, todos los que puedan estar involucrados en lo que nos vayan a ayudar para el paciente, se tiene que recurrir a ellos. ¿Qué hacer? Sí, doctor, otra pregunta. ¿Qué pronóstico tanto a corto y largo plazo tienen la mayoría de los pacientes que reciben esta atención? El pronóstico depende de las dificultades de cada niño. Le decía, aquí lo importante es el nivel de grado intelectual que pueda llegar a tener el niño, ¿no? Si no tiene una afectación a nivel intelectual y el niño es lo suficientemente hábil para ir aprendiendo, ir soportando, el ir adaptándose al medio en el que se desarrolla, el pronóstico puede ser muy favorable. Incluso puede ser profesionista y puede casarse, puede
interactuar socialmente Ok. con sus características específicas y va a depender de eso. Entonces puede ser el pronóstico muy bueno o puede llegar a necesitar una atención continua por las dificultades que tiene. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, pero antes les recordamos que pueden hacernos llegar todas sus preguntas respecto al tema a través de la línea telefónica y de nuestras redes sociales. Al regresar, nuestro invitado, el psicólogo y válido psiquiatra, las estarán respondiendo. Siga con nosotros. Bien, ya estamos de regreso y continuamos en la consulta con el doctor y estamos hablando sobre los trastornos del neurodesarrollo. Doctor, díganos, continuando con este tema, ¿cuál es el panorama de esta situación aquí en Tabasco? En Tabasco, creo que como en el resto del mundo, las estadísticas son similares. Se calcula que cerca de 1 de cada 150, 160 por ahí hay con algún tipo de trastorno del espectro autista. Entonces sí es un número considerable, es un número importante. Muchos de ellos no son diagnosticados, cuesta trabajo hacer el diagnóstico para muchos y pueden estar sin diagnóstico. Sobre todo en las familias, ¿no? Le platicaba en el corte que a lo largo de mi vida yo he conocido familias donde tienen niños con algún trastorno y no se dan cuenta, no saben tampoco a dónde acudir. ¿Qué nos podrías compartir, doctor, para el público también en general, a dónde puede acudir la familia, el papá, la mamá con estos niños? Sí, yo creo que lo importante es saber que algo está sucediendo con los niños en los primeros 3 años de vida, los primeros 6 años de vida, en el área de preescolar. Lo importante es darnos cuenta de que algo está sucediendo. No está el niño, ahora sí, es un trastorno del desarrollo, entonces no está creciendo, no está desarrollándose de forma adecuada, no está interactuando como debe interactuar, no está socializando como debe de socializar, está teniendo conductas que no son las que debería de tener en cuanto a cómo se mueve, cómo camina, con quién habla, con quién no habla, por qué no interactúa, por qué no habla, por qué no socializa como debe de socializar. Si algo de esto está sucediendo en el niño, es el momento en el que debemos de buscar la ayuda para saber qué es lo que le está sucediendo, ¿no? ¿En dónde hacerlo? Bueno, pues aquí tenemos en el estado la suerte, la oportunidad, pues de que hay un hospital pediátrico que en algunos otros estados no lo hay. Entonces nosotros tenemos la oportunidad aquí en Tabasco, en Villahermosa, y para el sureste, que tenemos un hospital pediátrico y creo que el mejor, entonces uno de los mejores. Entonces claro que que pueden acudir ahí para poder hacer el diagnóstico. Ok, y tomando en cuenta que aquí en Tabasco existe un hospital de este tipo, ¿verdad? ¿Cuál es el progreso, nuevamente tocando el contexto aquí de Tabasco, cuál es el progreso en este tema aquí en Tabasco? Creo que vuelvo a insistir en que depende de cada niño con un problema de autismo y de los apoyos que puedan estar alrededor de él. Si nosotros buscamos la ayuda como familiares de un niño con espectro autista, seguramente vamos a encontrarla si buscamos la ayuda, ya sea en el hospital y alrededor del hospital. Hay asociaciones que igual se encuentran muy atentos y para apoyar las diferentes terapias o medicamentos que pueda llegar a necesitar. No todos los niños necesitan medicamento, pero algunos sí necesitan medicamentos y puede ser un tiempo considerable y puede tener que cambiarse de un medicamento a otro dependiendo de lo que vaya necesitando
conforme vaya creciendo y desarrollándose y cambiando de ámbito social y de exigencias académicas, etcétera, ¿no? Entonces, depende de todo esto. Entonces, sí depende la evolución de que estemos, la familia, buscando los apoyos alrededor del niño, ¿no? Porque es algo que va a mantenerse constante, no se va a curar, pero sí se va a controlar y podemos ayudarlo a tener una mejor calidad de vida en el momento en el que reciba la atención específica de cada área y lo integremos a la parte social, académica, en la escuela, en la casa, con los compañeros, con los amigos, que él entienda a sus compañeros y que sus compañeros lo entiendan a él y en primera instancia que la familia entienda qué es lo que está sucediendo con el niño y cómo poder comunicarse con él, porque muchas de las veces el problema no es que no se comunique, sino que su comunicación no es la que nosotros esperamos comunicarnos. Correcto. Y entonces tenemos que entenderlo para que podamos ayudarlo. Entonces, es así más o menos la orientación que se le da a los padres, a la familia, a los maestros de la escuela, a todos, ¿no? Esa es la parte que se tiene que trabajar con ellos. He tenido igual algunos casos que se les diagnostica como autista y no lo son, o viceversa, ¿no? Entonces, niños que se les dice que tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad y son trastornos autistas, o incluso pueden estar combinados, ¿no? Entonces, así que de repente es algo más complejo. Bien, doctor, escucho que nos preguntan en el público, los que nos están viendo en vivo, si estos niños requieren de una escuela especial, o hay niños que sí o hay niños que no, se adaptan, ¿cómo es esto? Sí, de hecho, vuelvo al punto en donde no todos los niños son iguales. Y dependiendo de si el niño tiene la habilidad y la capacidad y tiene la oportunidad de poder integrarse socialmente a la parte académica, familiar e intelectual. Digo, hay muchos niños que están en escuelas, por mencionar, normales, y sin ningún problema, y bueno, hacerle entender a él que se pueda integrar en ese ámbito y a los demás que lo puedan apoyar. Creo que aquí viene la parte social de inclusión, en el que los compañeros, los compañeritos y la familia que no tiene un niño con espectro autista, le haga entender al niño la diferencia del niño que tiene el espectro autista y que lo entienda, lo comprenda, lo ayude, lo apoye y se integre y no lo victimice, ni lo agreda, ni lo ofenda, ¿no? Entonces creo que esa es la parte como educativa de las personas que no tienen el trastorno del espectro autista y de los que sí tienen, ¿no? Es así como que tratar de hacer un vínculo para que puedan compartir el escenario académico, escolar y social, ¿no? En la plaza, en el restaurante, en la escuela, ¿no? Entonces, esas áreas son las que como sociedad tenemos que igual enfocarnos. Sí. Creo que ha tocado un punto bastante importante, la inclusión, ¿no? Si bien no solo es que ellos se adapten, sino que también la sociedad tenga las herramientas para poder incluir a todas las personas que tengan alguna condición de este tipo, ¿no? Entonces queríamos preguntarle, doctor, ¿qué otro tipo de acciones, qué le aconseja a la sociedad que pueda llevar a cabo para que esta inclusión se pueda dar de una manera mucho mejor? Yo creo que es el conocimiento y el entendimiento de que esto va más allá de un échale ganas, o de buscar culpables, de que es culpable la mamá o es culpable el papá, o es por tu familia, o es porque por cómo lo estás educando es que él se comporta de esa forma.
No, creo que debemos de entender que esto es una alteración, un problema del neurodesarrollo, del desarrollo cerebral, en el que se van a expresar de esta forma, y va más allá de que él lo pueda controlar a voluntad. Entonces, si nosotros entendemos y partimos de que es un problema real que requiere ayuda por parte de alguien o de algunos, que podemos hacer algo para que él se pueda mejorar su calidad de vida. Aquí lo que nosotros estamos buscando es que él mejore su calidad de vida, integrándose académicamente en el ámbito de la escuela, con la familia y con la sociedad. Entonces, si como familia que no tenemos un trastorno del espectro autista, entendemos el concepto y le decimos a los integrantes de la familia que cuando veamos a alguien que tiene un problema de este tipo, no es porque sea así como decimos entre comillas, malcriado, que sea un niño que incluso lo tenemos que apoyar, ayudar a entender, y como familia con niños de trastorno del espectro autista, ayudarlos y apoyarlos, y a los que tienen con trastorno del espectro autista igual tratar de hacerle al niño, trabajar con él para que él se pueda integrar en las otras, porque a veces las familias que tienen el niño con un trastorno del espectro autista, pues lo dejamos libremente a que haga y deshaga lo que quiera, ¿no? Porque tiene la condición de especial. Entonces, a ver, no podemos irnos a los extremos. Sí, claro. Los que no tienen que apoyar al que tiene, pero el que tiene también tiene que apoyar al que no tiene. Claro. Entonces, es un trabajo en equipo. Y yo creo que eso es lo que nos va a dar mejores resultados y mejor fruto. ¿Cuáles son entonces en sí las dificultades que usted ha notado en las familias con algún niño con un trastorno de neurodesarrollo? Lo primero es la aceptación. El primero es aceptar que hay algo que necesita atención y necesita ayuda y apoyo. Y buscar las ayudas y mantener las ayudas. Y también trabajar con el niño, niña, que pueda integrarse y ser respetado, pero también respetar las normas de la sociedad en la que se encuentra, pues. Entonces, es esa parte. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que nos ha pues informado bastante, sobre todo a la población que nos está viendo, que no tenían tanto conocimiento sobre este tema. De verdad, muchas gracias. Lo vamos a volver a invitar porque es un tema bastante amplio y agradecemos el tiempo que nos ha brindado aquí en la consulta. Esto fue La Consulta. Vamos a una pausa y regresamos con más. No te vayas. Estamos de regreso y ahora nos sentimos orgullosos de presentarles Investigaciones DAX, la sección en donde te mostraremos los trabajos de los profesores investigadores de nuestra Coordinación de Investigación y Posgrado. En esta ocasión les presentamos el proyecto de la doctora Ana Luisa Quesada Barahona, Intervención psicosocial para el desarrollo de capacidades para la resiliencia escolar en profesores de educación primaria y secundaria en Tabasco. La investigación busca identificar y comprender las capacidades y prácticas de los maestros desde la perspectiva de la intervención psicosocial y la resiliencia en educación media de Tabasco, ya que se encontraron deficiencias en conocimientos y competencias para hacer frente a las problemáticas de riesgo en niños, niñas y jóvenes durante esa etapa en el desarrollo. Asimismo, dichas vulnerabilidades repercuten en el logro de su aprendizaje y en algunas situaciones en la diserción
intervención escolar, en este caso, cuando no existe un adecuado seguimiento y capacitación de los docentes. Por lo tanto, se trazó como objetivo identificar y analizar las principales carencias formativas del profesorado, generar propuestas de intervención, estrategias de fortalecimiento de capacidades que les permitan afrontar y desarrollar habilidades de manejo con niños, niñas y jóvenes en riesgo, a través de un programa de intervención formativo en innovación docente para la resiliencia escolar en 506 educadores de Tabasco en forma virtual. Como resultado, se logró el diagnóstico de cuáles son las necesidades en la formación de los maestros en materia de riesgo psicosocial, innovación y resiliencia. También se realizó el primer foro de buenas prácticas docentes para la promoción de la resiliencia en educación, organizado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, se creó el Manual de Estrategias de Innovación Docente para la Resiliencia Escolar y el Programa de Formación Docente en materia de intervención e innovación para la resiliencia escolar implementado a los 506 profesores tabasqueños. Y por último, se realizó la publicación del capítulo del libro Transdisciplinariedad y Resiliencia Escolar, aspectos clave en el desarrollo de competencias docentes post-COVID, en el libro Ciencia Jurídica, Transdisciplina y Complejidad, Tendencias para la Innovación en el Aprendizaje Jurídico, publicado por el Poder Judicial del Estado de Tabasco y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El impacto derivado de la investigación tuvo como producto la estructuración e implementación del programa mencionado en la capacitación de más de 500 maestros de educación primaria y secundaria de Tabasco, que ahora cuentan con las herramientas y competencias para mejorar la resiliencia educativa en los niños, niñas y adolescentes para evitar la deserción escolar. Esto fue Investigaciones DAX. Y muy relacionado a lo que hemos estado hablando en este programa, vayamos a aprender cuál es la atención adecuada para un hijo con trastorno del espectro autista. Esto es Educación Saludable. Brindando la atención debido a mi hijo o hija con trastorno del espectro autista. TEA. Si acaban de diagnosticar a tu hijo con autismo, tienes mucho que aprender. Es normal que te sientas superado por la situación, pero no estás solo. Hay muchos padres que ya han recorrido este camino. Existen diversos recursos y servicios de apoyo disponibles. Aquí están algunas recomendaciones a seguir. Aprende sobre las necesidades de tu hijo. Los niños con autismo pueden tener retrasos en el lenguaje o problemas para comunicarse con los demás. Pueden tener conductas singulares, repetitivas o problemas de aprendizaje. No hay dos niños autistas que sean iguales. Y en calidad de padre, usted es el experto en su hijo. Por lo tanto, cuando hables con sus médicos o terapeutas, hazle muchas preguntas. Explícales lo que te preocupa y si no te satisfacen sus respuestas, considera la posibilidad de obtener una segunda opinión. Algunos niños con autismo tienen otras afecciones como crisis convulsivas, problemas gastrointestinales y dificultades para dormir. Si hay algún tema de salud que te preocupa sobre tu hijo, coméntale a su médico. Es posible que tu hijo necesite que lo vea un especialista y que le hagan estudios. Cuando te sientas cómodo con el autismo de tu hijo, aprende sobre todas las opciones de tratamiento que pueden incluir la psicoterapia y los servicios educativos. Infórmate bien sobre los servicios educativos. Los niños de 0 a 5 años de edad cuentan con la cobertura de una serie de servicios gracias al Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2020-2024, donde podrán recibir apoyo adicional que les ayude a alcanzar sus metas evolutivas. En la intervención precoz, los niños aprenden con la ayuda de terapeutas en su casa, una guardería o jardín de infancia u otro tipo de instalación. Los padres y los cuidadores aprenden cómo ayudar a mejorar el lenguaje y la comunicación de sus hijos. Encuentra un jardín de infancia adecuado para tu hijo si lo necesita. Por ley, los jardines de infancia no pueden discriminar a los niños con necesidades educativas especiales. De todos modos, usted tiene que estar seguro de que el jardín de infancia que escoja y su personal disponen de las habilidades de las instalaciones necesarias para acomodar a tu hijo con garantías de seguridad. Las agencias estatales que gestionan la intervención precoz suelen poder aconsejar y derivar a sus pacientes a jardines de infancia apropiados.
Únete a grupos sociales u organiza reuniones de niños para que jueguen juntos. Con su hijo vaya creciendo. Búscale oportunidades para que puedan socializar con otros niños de su misma edad y poner en práctica las habilidades que haya aprendido en terapia. Si es posible, inscríbelo a clases de aprendizaje de habilidades sociales. Están pensadas específicamente para niños que necesiten una ayuda adicional para relacionarse con los demás. Los niños aprenden cosas como establecer contacto ocular, adoptar turnos y compartir. La mayoría de las clases las imparte un terapeuta. Y no te olvides de las oportunidades sociales para ti mismo y para tus otros hijos. Busca grupos de apoyo para padres o hermanos de niños con autismo. El hecho de relacionarse con otras personas que están atravesando desafíos similares a los tuyos te puede ayudar a aprender nuevas formas de afrontar la situación. Busca apoyo cuando lo necesites. La vida con un niño pequeño que tiene autismo significa un reto. Por eso es importante que te tomes momentos de descanso y que pidas ayuda cuando la necesites. Te puede costar al principio, pero te permitirá dedicar más tiempo y energía a tu familia. Ya sea que pidas ayuda a otro miembro de la familia en tareas como lavar la ropa o preparar la comida, llega a acuerdos con tu pareja sobre el cuidado de tu hijo, para que ambos puedan disfrutar del tan necesario tiempo para uno mismo. Dedicarte tiempo te puede ayudar a recargar pilas. Volverás junto a tu hijo preparado para disfrutar, darle amor y todo lo que puede ofrecer la paternidad. Cuando tu hijo se convierte en un adolescente, deberás empezar a prepararte para su futuro. Después de la enseñanza secundaria, son muchas las cosas a tener en cuenta, pero los planes de transición pueden ayudar. Con una cuidadosa atención y ayuda procedente del centro escolar de tu hijo y su equipo médico, puedes hacer que el paso de la etapa adulta sea lo menos estresante para todos los miembros de la familia. Cuando tengas que tomar decisiones sobre qué es lo mejor para tu hijo, siéntate a hablar en familia o con tu equipo de apoyo y comenten y tomen en cuenta qué es lo que a él le interesa. Si necesita ayuda para tomar una decisión sobre el tipo de habilidades para trabajar en el mundo real, plantéate la posibilidad de consultar a un psicólogo especializado en orientación profesional. Un profesional de estas características le ayudará a identificar las habilidades que necesiten los empleados. Recuerda que tu hijo está creciendo y aprendiendo día tras día. Cuando acabe la enseñanza secundaria, es posible que decida ir en una dirección diferente. Por lo tanto, sé flexible y mantén bien abiertas todas las opciones posibles mientras planifican juntos su futuro. Muy interesante todo lo relacionado al cuidado que debemos de tener con un hijo con trastorno del espectro autista. Ahora sabemos lo que podemos hacer al respecto. Bien, existen cosas que por muy comunes que lleguen a ser, no dejan de significar un riesgo para la salud. Hablemos hoy de hábitos que dañan. ¿Sabías que el hecho de consumir alcohol durante el embarazo provoca un daño irreversible en el desarrollo del niño? El consumo abusivo de bebidas alcohólicas es uno de los principales problemas de salud pública en las sociedades industrializadas. Esta sustancia ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las drogas potencialmente más peligrosas para la salud física, psíquica y social de las personas, por encima de otras tales como la cocaína, los estimulantes sintéticos, los alucinógenos o los derivados del cannabis. El etanol se encuentra en primer lugar en la lista del abuso de drogas en muchas partes del mundo y nuestro país no es la excepción. Los efectos adversos para la salud derivados del consumo de esta sustancia no distinguen de edad, sexo, género, condición, cultura, ni mucho menos de mujeres embarazadas. La ingesta de alcohol durante la gestación es un factor para la génesis de un amplio espectro de enfermedades neuropsiquiátricas del niño, el adolescente y el adulto, mismas que son irreversibles y además causantes de malformaciones en los fetos o en los niños y alteraciones en su comportamiento o en su proceso de aprendizaje. Los hijos de madres alcohólicas pueden presentar desde un retraso cognitivo profundo hasta una normalidad aparente, pasar por cuadros de epilepsia, déficit de atención con o sin hiperactividad, autismo y trastorno generalizado del desarrollo, y varios tipos de trastornos del aprendizaje. En la adolescencia pueden desarrollar varios tipos de trastornos de la personalidad y adicción a drogas. Finalmente, en la adultez pueden presentar diferentes tipos de psicosis y trastornos afectivos, entre otros. Si la madre ingiere alcohol en grandes cantidades, las evidencias clínicas indican un daño mayor y más generalizado cuando el consumo se realiza en los primeros meses de gestación. Los efectos que produce el consumo de esta sustancia a los embriones ha sido documentado desde el año 1973, sin embargo su uso y abuso siguen siendo muy altos.
También se ha informado que entre el 20 y el 65% de las mujeres lo ingieren en algún momento durante la gestación y de que entre el 5 al 10% lo hacen en niveles suficientes como para poner al feto en riesgo. Con cantidades consideradas de muy alto riesgo como 4 tragos al día, del 30 al 50% de los niños expuestos presenta daño atribuible al alcohol. Se ha demostrado que el beber episódicamente, definido como 5 o más tragos por día, reportado en alrededor de 13% de las embarazadas, es más dañino para el sistema nervioso. Y aunque muchas mujeres son conscientes de que beber durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento, un gran número no saben que el consumo leve también puede dañar al feto debido a que el alcohol pasa a través de la placenta y en su cuerpecito el alcohol se descompone lentamente. La sustancia permanece más tiempo en la sangre del feto que en la de la madre y esto afecta su crecimiento debido a la falta de nutrientes intrauterinos. Las personas con el trastorno del neurodesarrollo relacionado con el alcohol pueden tener deficiencias intelectuales, problemas de conducta y dificultades para el aprendizaje. Puede ser que su desempeño escolar no sea bueno y que tengan aprietos con las matemáticas, la memoria, el juicio y poco control de sus impulsos. Los recién nacidos y lactantes pueden requerir una evaluación debido a una exposición prenatal al alcohol por una posible dismorfología facial o crecimiento anómalo. Los niños en etapa escolar pueden también ser derivados por dificultades de aprendizaje o conductuales en casa o en la escuela, sobre todo si no presentan características físicas. Ocasionalmente no se sospechará de los defectos en algunos niños hasta llegar a la adolescencia debido a los problemas conductuales o evidencia del trastorno en el funcionamiento ejecutivo superior. Lamentablemente no existe cura para los efectos de la exposición prenatal al alcohol. Además, este puede afectar a muchas propiedades bioquímicas y fisiológicas de las neuronas, y restaurar cada una de estas es probablemente una tarea imposible. Sin embargo, algunas medidas pueden mejorar las expectativas de estas personas, como por ejemplo el diagnóstico precoz antes de los 6 años de edad, un entorno estable, la rehabilitación motora, también el uso de normas concretas, señales visuales y horarios, comentarios positivos sobre comportamientos deseados y el uso de medicamentos estimulantes a los que algunos están respondiendo favorablemente. Por su parte, si una mujer bebe alcohol durante el embarazo, nunca es muy tarde para que deje de hacerlo, ya que el cerebro del bebé se está desarrollando durante todo el periodo de gestación. Por ello, cuanto antes una mujer deje de beber el alcohol, será más seguro para ella y su bebé. Consumir alcohol durante el embarazo es un hábito que daña. Y bien, finalmente hemos llegado al término del programa. En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos esta hora. Nos vemos el próximo programa por este canal. Yo soy Ishaí Maldonado y ha sido un placer para nosotros haber contribuido al cuidado de su salud. Se despide también de ustedes Neri Montiel y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales de TV UJAT en Facebook y YouTube. Recuerden, Consultorio DAX. Tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.